Hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Y sabes, ¿cuántos saben que Dios tiene un llamado para ellos? ¿Quiénes pueden sentir que Dios tiene un llamado para sus vidas? Sabes, hoy todos van a saber que todos tenemos un llamado. Y he titulado este mensaje: al que llama, sostiene. Muchas veces nos cuesta asumir un llamado porque decimos: ¿y quién me sostiene a mí? Y sabes, hoy vas a conocer por medio de la palabra que Él al que llama sostiene. Dice la palabra en Isaías 42, versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí mi siervo, dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Quiero que volvamos a leerlo para que entendamos esas tres frases. Yo lo he vuelto a leer 2 veces porque quiero que entiendas las 3 frases, cómo se dirige el Señor hacia nosotros. Lo primero: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Mira cómo Dios se refiere a su pueblo. Se refiere a quien Él llamó. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te llamó. Y sabes, a quien llama a Dios es porque ve realmente más allá de una apariencia, ve más allá de lo que tú sabes. Él ve el corazón. Cuando Samuel iba a ungir a David y ya está Samuel en la casa de Isaí, y él llama y reúne a los hijos, y el primer hijo era grande, fuerte, de buen parecer, parecía un guerrero, y Samuel estaba ya acercándose para ungir, y el Señor le dice: detente, porque yo no miro su parecer, ni miro lo grande de su estatura, yo lo que contemplo es el corazón. Y es ahí donde nosotros podemos ver que Dios no mira quién somos por fuera, Él mira quiénes somos por dentro. Y por eso es que cuando Él llama, cuando Él contempla el corazón de una persona genuina, donde no hay engaño, Él se pone contento, en el cual hay contentamiento. Dice: he puesto sobre él mi espíritu. Wow, eso es tremendo lo que el Señor declara. A quien Él escoge, no simplemente lo llama, sino que también lo empodera, porque en Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu de Dios, vendrá el poder sobre él. Y sabes, el poder lo necesitamos. No es un poder que usan los superhéroes, es un poder que necesitamos para nosotros determinar en la vida qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. El poder para determinar cosas que verdaderamente nos pueden beneficiar y las que no nos benefician. Entonces, esta es una introducción de cómo Dios te quiere hacer ver que al que llama, Él equipa. Primer punto: Dios te sostiene. En Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dices: no tema, no desmayes. Ahí podemos ver cómo nuevamente en el capítulo anterior de Isaías 41 dice: yo soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Entonces podemos ver que Él no nos va a dejar caer, que al que llama no lo dejará resbalarse. Si Él te llamó, es para sostenerte, es para no dejar que tú
seas comidilla del enemigo. No sé si me entienden esa palabra. Para que tú no estés todo el tiempo siendo la comidilla del enemigo y diciendo, uy, pastor, es que es difícil, es que no puedo con ello. No, el Señor siempre te va a sostener, y al que sostiene el Señor, siempre Él se pone como escudo alrededor de su vida. Y sabes, es interesante porque yo recuerdo que cuando el Señor nos llama a nosotros, hubo una temporada donde nosotros, como la pastora estaba hablando hace un momento aquí, donde nosotros nos tocó vivir la peor situación financiera. Y la pastora lo ha hablado muchas veces, nos ha tocado comer carcasa, sopa de carcasa, carcasa en sopa, y después sacábamos lo poquito que queda de carne de pollo que quedaba en la carcasa para ponerla con un poquito de arroz. Pero así, cada vez nos tocaba recolectar esas monedas amarillitas, las de 5 céntimos, las de 2 céntimos, las de 1 céntimo, y juntar hasta que lleguemos al euro, aún hasta para comprar pañales cuando Ezequiel nació. Nos tocó vivir una temporada donde nosotros decíamos, Señor, pero estamos sirviendo, Señor, estamos entregando nuestro tiempo, nuestra vida al servicio, y estamos como mendigando muchas veces. Y sabes, eso solo lo hablábamos entre los líderes y nosotros, con algunos más cercanos. Pero nos tocó vivir un tiempo muy difícil aquí en España. Y cuesta creer que aquí en España uno viva así. Pero sabes, no es que nosotros no pudiéramos ir a la Cruz Roja o a Cáritas y a pedir, porque si íbamos nos daban. Pero una vez determinó la pastora que no íbamos a depender, íbamos simplemente a depender de Dios. Incluso ella tenía la oportunidad de pedir un adelanto porque ella estaba trabajando, pero ella no se atrevió porque el Espíritu Santo le dijo, no pidas. Porque si ella pedía, le daban el adelanto, y nosotros podíamos suplir, comprar un pollo entero, ya no la carcasa, y comprar un paquete de pañal. Pero nos tocó. Pero a pesar de eso, nunca los niños se acostaron sin comer. El Señor nos ha sostenido durante toda esta temporada, y ahora estamos viviendo una temporada totalmente diferente, creyendo que el Señor es quien sostiene nuestra casa. Y tal vez a ti te ha pasado que el Señor en los peores momentos tú has visto siempre su mano, porque Él al quien llama lo sostiene. Y no sé en cualquier área de tu vida, pero Él te ha estado sosteniendo. Él ha estado cuidando de ti para que tú no caigas. Y eso es lo que el Señor hace. Y hay un ejemplo en la Biblia, y en la Biblia está el ejemplo de Elías, cuando el Señor llama a Elías. Y ocurre que Elías da un decreto de que no va a llover, y no llueve por 3 años y medio. Sacaba el arroyo donde él estaba, y ya los cuervos no le trajeron carne. Entonces le dice, Elías, vete a Sarepta, porque he hablado con una mujer para que te sostenga. Mira donde podemos ver cómo Dios preparó el lugar donde Elías iba a ir a comer y a descansar. Entonces vemos que Dios le preparó el lugar, porque Él no lo iba a dejar que él padezca, porque él estaba huyendo, porque querían la cabeza de Elías, porque Elías había decretado que no habría lluvia, y acá quería la cabeza de Elías. Pero ahí es donde yo quiero que entiendas la historia, donde el Señor le dice a Elías, no te preocupes, en otras palabras, porque ya yo he arreglado para que tengas hospedaje con comida incluida. Vete a ese lugar, y allá cuando llegues a Sarepta encontrarás una mujer. Y la historia nos cuenta que Elías está entrando por Sarepta y encuentra a la mujer tomando 2 leños para poder hacer lo poquito de harina que tenía para comer ella y su hijo y dejarse morir. Querida iglesia, si Dios te llamó,
¿Cuántos sienten que Dios los llamó? Muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. ¿Cuántos sienten que Dios los llamó? Porque si tú sientes que Dios te llamó, atrévete a dar el paso y sírvele al Señor. Atrévete a creerle al Señor y tú vas a ver cómo Dios te sostiene. Cuando tú te atreves a creerle y a caminar por la fe, no a caminar por vista, porque la palabra dice que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y cuando nosotros nos atrevemos a creerle por el llamado que Él nos está haciendo, Él se va a encargar de tu hospedaje, Él se va a encargar de tu comida, Él se va a encargar de los problemas que estés pasando, porque Él pelea tus batallas. ¿Sabes? Él no te llamó para que simplemente tú seas el modelo de Él. No, Él te llamó para que tú seas el instrumento de Él. Lo segundo, Dios te equipa. ¿Sabes? Cuando Dios nos llamó a nosotros, y en especial a mí, yo lo he hablado muchas veces, yo no sabía ni siquiera que existía Gálatas, mucho menos Efesio, ni mucho menos Colosense. No sabía, simplemente conocía la Biblia por la tapa. Pero aún así el Señor puso sus ojos en mí. Y lo difícil que para mí ha sido pararme delante de la gente. Porque cuando me tocaba exponer en clase, yo ese día no iba. Salía de casa, pero no llegaba a la escuela. Porque todo se me ponía en blanco. Y empezaba con una ametralladora y no terminaba. Nervioso. Para yo pasar esa vergüenza, mejor no iba a clase. Pero me costó entender. Y sabes, a quien llama el Señor equipa. Dice en Hechos 1:8, ya se los dije hace un momento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes, cuando nosotros recibimos el llamado, el Señor se encarga de enviarte su ayuda. ¿Y cuál es su ayuda? Su ayuda es el Espíritu de Dios. Él es el que te va a dar el poder para poder determinar las cosas que realmente te convienen y las que no te convienen. Muchas veces creemos que el poder es tumbar a alguien, o el poder es tener fuerza y manipular las cosas. No, eso no es poder. Poder es saber decir no cuando tienes que decir no. Y no decir, oh pastor, es que la carne es débil. No, el poder es decir no ante la tentación. El poder es salir corriendo como lo hizo José cuando una mujer se le presenta desnuda. Y no era una mujer fea, era una mujer hermosa que se le presentó desnuda a José. Pero ¿sabes qué hizo él? Salió corriendo porque temía a Dios. Y no iba a corromper sus principios, porque él fue enseñado por su padre. Ese es el poder. Y sabes, cuando nosotros aceptamos el llamado, Dios te da el poder de la fe para poder creer en las cosas sobrenaturales. Ese es el primer poder que Dios te da, la fe para poder creer que no hay nada imposible para los que creen en el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Todo lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces el primer poder que Dios te da es el poder de la fe. También te da poder para no tener temor. A veces tenemos miedos y por miedo no damos el paso a arriesgarnos. Tal vez Dios te está dando la inteligencia para tú emprender un negocio, pero por los miedos, porque has visto a otro fracasar, tú no quieres dar el paso. Pero el Señor quiere equiparte con ese poder para decirle, miedo, te vas fuera. Dios te va a dar el poder también para tomar decisiones. ¿Cuántos no hemos llorado? ¿Cuántos no hemos sufrido por decisiones incorrectas? O por no tomar decisiones claras. Cuando estás viendo que un sinvergüenza no te aporta nada y tú sigues ahí.
O cuando una mujer tal vez ni se interesa por ti, pero tú sigues insistiendo ahí. Querida iglesia, o cuando estás aguantando tanto en cualquier lugar o una amistad, lo que sea, tienes que tener el poder para tener decisión y decir, mira, ¿sabes qué? O simplemente tomar el poder para alejarte, aunque no digas nada, pero alejarte. Porque ¿sabes qué? Si tú no te alejas, terminas convirtiéndote igual que ellos. O haces lo mismo que hace ese círculo vicioso de tus amigos. Pero el Señor quiere darte el poder. El Señor quiere equiparte de fe. El Señor quiere equiparte de valor. El Señor quiere equiparte de su palabra. Porque cuando tú conoces su palabra, sabes que ya no hay duda en ti. Cuando tú conoces su palabra, ya tú realmente conoces lo que escrito está. Como cuando Jesús le dijo al enemigo en 3 ocasiones, escrito está, escrito está. El poder de la palabra es el que te va a equipar para poder reprender al enemigo. Para tú ya no, cuando lo veas venir, huigas de él. Y pastor, el enemigo me está haciendo esto. No, simplemente te vas a parar y escrito está. Porque ha venido un poder, el Señor te quiere equipar. Y sabes cómo también nos ha dejado la herramienta para equiparnos: el ayuno. El ayuno es tremendo. Cuando uno ayuna, ¿sabes qué? El enemigo tiembla, porque tú estás apartándote de los deseos de la carne, y es donde el Espíritu de Dios te empodera para tú poder enfrentarte a cualquier tentación. Como Jesús estaba en ayuno cuando el enemigo vino, y cuando él vino, escrito está. Él te va a equipar con la oración, querida iglesia. La oración es un arma que te equipa. Tercero, Él te guía. Y en Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará por toda verdad. Pastor, pero si Él me llama, ¿qué voy a hacer? ¿Qué rumbo tomar? El Espíritu Santo es el que te va a direccionar. Ya tú aprendiste de todo lo que Él te ha dado. Ahora lo que toca es ser obediente a la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te va a saber direccionar. Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Era necesario que Jesús marche para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Pero Él pensó, y el Padre pensó en no dejarnos solo, sino que pensó en dejarnos un guía en la tierra. Pero muchas veces cometemos errores, o muchas veces desconocemos las cosas porque no consultamos con el Espíritu de Dios, porque no oímos la voz del Espíritu Santo. Oímos la voz de nuestra conciencia, oímos la voz de la necesidad, oímos la voz del temor, oímos muchas voces, pero menos la del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que quiere es guiarte por toda verdad. Es como el guía en una ciudad o en una nación donde no conocemos absolutamente nada. Es aquel que te va a llevar por las calles donde tú quieres ir a conocer. Eso es lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él guía para que nosotros no cometamos errores. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará por la verdad. ¿Cuántos ya quieren dejar de cometer errores? Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Y no es difícil. Él está con la disponibilidad de poder guiarlo, de poder direccionar su vida. Cuando yo le empecé a dar el control de mi vida al Espíritu Santo, cambió el rumbo de mi vida, cambió el rumbo de mis destinos. Yo tenía claro algunas cosas que yo quería hacer en mi vida,
Pero cuando llegó el Espíritu Santo interrumpió todos esos planes y empezó a cambiar los planes y el sentido de mis pies, el sentido de mis proyectos, el sentido de mi vida lo empezó a cambiar y todo se tornó en dirección a lo que Él quería hacer conmigo y con mi familia. Y doy gracias a Dios porque no solamente me llamó a mí, sino llamó a toda mi casa. Y mi casa entendió el llamado. Y mi casa camina en pos del llamado. ¿Sabes? Es tan bonito que una familia entienda el llamado que hay. Porque si la familia entiende el llamado, ¿sabes? El Señor bendice toda la casa. Cuando la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, en 3 meses hubo un cambio rotundo y radical en la casa de Obed-Edom, porque el Señor bendijo la casa de Obed-Edom. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la casa de los que atraen la presencia y cuidan la presencia y la adoran la presencia, porque eso es lo que hacía Obed-Edom. Obed-Edom adoraba la presencia de Dios en su casa. Querida iglesia, es tiempo de dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ahora si vemos las redes, vemos mucha gente que quiere guiar y hay mucha gente que está guiando a nuestra generación. Y nuestra generación no tiene claro el destino, no tiene claro lo que quiere. Pero si nosotros como hijos de Dios somos conscientes que necesitamos ser guiado por el Espíritu de Dios, ser guiado por la palabra, ser guiado por Jesús, vamos a ayudar a nuestra generación a que nuestra generación no sea guiado por otros ciegos, porque dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú y yo que hemos abierto los ojos, tú y yo que el Señor quitó las vendas de nuestros ojos, somos los que podemos guiar a otros. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo hemos sido llamados para guiar a otros. El Espíritu de Dios nos guía a nosotros. Dile, pero tú y yo guiaremos a otros. Dios nos llamó a guiar a otros. Vamos a estar equipados, vamos a estar sostenidos por Dios. Ahora lo que vamos a hacer es ayudar a otros. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 42, 6, 7 y 8. Yo Jehová te he llamado en justicia, dice, y te sostendré por la mano. Es tremendo como el Señor dice, te sostendré por la mano, te guardaré, dice, y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Esta es una promesa que Dios le hace a la iglesia. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Dios quiere llamarte para algo grande, querida iglesia. Dios te va a sacar del anonimato si tú aceptas el llamado. Dios te va a sacar de la sombra de alguien, porque Él dice, te voy a sostener de tu mano y te voy a poner por pacto en medio del pueblo, porque los pactos de Dios son inquebrantables. Te pondré por luz a las naciones, dice. Y el siguiente dice, para que abra los ojos a los ciegos. Óigame bien, Dios no te llama simplemente para que tú vivas una vida happy, feliz.
Dios te llama porque quiere comisionarte. Dios te llama porque hay muchos que se están perdiendo. Hay muchos que necesitan conocer de Jesús, para que abran los ojos a los ciegos. Hay mucha gente ciega. Para que saques, dice, de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Dios te va a dar, te va a equipar. Óigame bien, voy a volver desde el principio. Dios te va a sostener. Dios te va a equipar. Dios te va a guiar. Pero para que tengas una comisión, y esa comisión es que abra los ojos a los que están ciegos, y no físicamente, sino que hay un velo que no los deja ver la verdad, y por falta de conocimiento el pueblo perece. Hay en medio de nosotros algunos que están con velos, pero si miramos afuera hay 1 millón de personas que tienen un velo y creen que están en el tiempo de la igualdad y que el hombre, la mujer, sabes que todo eso es un invento del hombre. Hay que quitarle el velo, pero ¿quiénes lo van a hacer? Tú y yo, porque Dios nos llamó. Y si Dios te llamó, no te preocupes por el techo, no te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido o el calzado. El mismo Señor dice: ¿acaso las aves de los cielos no comen? ¿No valéis vosotros más que ellas? Si tú le sirves a Dios, Dios enviará como envió cuervos para que te lleven carne. Dios enviará gente que te dé ropa como le dieron a Stewart. Querida iglesia, Dios te sostiene cuando Él te llama. ¿Pero para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que ayudes a los que están presos, para que ayudes a las personas que están en prisión en sus propias casas por oscuridad. El enemigo los tiene escondidos en la oscuridad dentro de su casa. ¿Y sabes qué es eso? La depresión, el pecado oculto, que mientras la mujer duerme, el hombre se levanta, abre el computador y está a saber qué está haciendo. El Señor quiere usarte para que tú y yo podamos ser instrumento. Y qué bueno es servirle al Señor. Qué alegría es servirle. Sabes, cuando nosotros salimos de este lugar, y cada uno de los que sirven en este lugar salimos satisfechos de poder haber dado un abrazo, de poder haber dado una palabra, nos sentimos tan felices de ser instrumento en las manos de Dios. Y Dios te ha llamado a ti, iglesia. Sabes, si nosotros nos pudiéramos multiplicar por 2, no entraríamos en este lugar. Pero tú y yo tenemos la capacidad de multiplicarnos por 2. Poder decirle: mira, yo te voy a llevar a un lugar donde Dios va a cambiar tu vida, donde Dios va a quitar los velos que hay en tu vida. Sabes, cuando la pastora me llevó a la iglesia, yo decía: yo no voy a entrar allá donde están esos locos. Yo era tan católico que mi madre me llevaba a que yo pueda arrodillarme delante de San Judas Tadeo. Vivía en una ignorancia, pidiéndole a un yeso, pidiéndole que Él haga un milagro en mi vida. Pero cuando conocí a la pastora ya venía de descendencia creyente. Y ella me invita una vez, a raíz de unas peleas que tuvimos. Y yo dije: no voy a entrar allá. Pero aún así ella supo, fue muy sutil y me hizo que yo entre. Y cuando entré, finalizó te voy a resumir. El que estaba tocando el teclado se baja, ora por ella y le dice: ¿con quién has venido? Y le apunta allá donde yo estaba. Y de allá me hacían así. Yo hacía así, no. Yo hacía no. Hasta que la insistencia, y por educación uno va. Y yo fui.
Y el tipo empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, yo era así. Y yo digo, esta le ha contado todo. Y yo salgo enojado, más bien de salir. Yo digo, en vez de que a veces piensan que cuando llegamos a la iglesia por primera vez vamos a salir como angelitos con alas ya. No, yo salí bravo de ahí. Porque dije, esta le ha contado todo. Y cuando le digo, ¿por qué tú andas hablando lo nuestro? Que yo era borracho, que aquí, que yo dije, esta le dijo que yo era un desastre. Y me dice, yo no he hablado ni lo conozco. Esta es segunda vez que vengo. Y cuando ella me dice eso, yo le creí porque, claro, me lo dijo en una forma que me convenció de que ella no había dicho nada. Y ya yo me fui pensando en el camino con ella. Porque para que ella me lleve a la iglesia fue porque me prometió un pollo. Y ya iba yo al pollo pensando en todo lo que me habían dicho, porque también hicieron una oración por mi vida. Y creo que ahí empezó el Señor a transformar por dentro, a pesar de que yo seguía en mis andadas, seguía con el velo puesto, pero ya algo había cambiado. Ya por lo menos pensé en por qué ese hombre me dijo esas cosas así. Mi fe fue un poquito más allá, porque todos decimos creer en Dios, pero pude creer un poquito más allá cuando alguien me revela lo que soy. Y sabes, querida iglesia, cambió mi vida por completo. Yo que criticaba a los locos, ahora soy un loco más de esos. Para la honra y gloria del Señor, Él empezó a cambiar todo en mi vida. ¿Sabes qué? Era una persona, aparte de tartamudo, pero era vulgar. Sí, las groserías, no, para eso no tartamudeaba. Y hay algunos que les da pena hablar del Señor o predicarle a alguien. Yo no puedo, pero cuando lo escuchas decirle grosería a la mujer o a los hijos, ahí sí no tienen pena. Así que, querida iglesia, Dios te ha llamado para algo grande. Quien la coge hoy va a salir con un llamado genuino, porque Dios, a quien llama, Él lo prepara. A quien Dios llama, Dios no lo deja en vergüenza. A quien Dios llama, Dios lo exalta, querida iglesia. Y el último punto, y he hecho un récord, pastora, mira, todavía me faltan 20 todavía. El último punto es: lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Dile a la persona que está a tu lado: lo mejor está por venir a quienes son llamados. ¿Sabes? Cuando tú lees Isaías 41, tú lees, entiendes. Y te voy a leer lo que dice Isaías 41, versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Wow. Yo cuando leía eso dije: Señor, tú tenías que haberme sacado allá para yo enfocar mis ojos en ti. Porque yo le decía a la pastora el otro día: si no haya yo salido de Bolivia, no estuviese contigo y haya estado lleno de hijos, manteniendo a un montón de muchachos, o tal vez preso por no pagar pensiones. Pero mi vida no haya sido la misma si yo no estuviese aquí. Dios me sacó para cambiarme la vida. Cuando la pastora está hablando con su sobrina en estas 3 semanas atrás, y le dice: tía, estamos siguiéndolo, tía, ahora yo estoy sirviendo en la iglesia y soy líder de mujer. Y ella me cuenta todo lo que está pasando también allá con su familia. Tía, dame consejo. ¿Qué voy a hacer acá con las mujeres? Pero en esa conversación, la sobrina le dice: tía,
qué bueno fue que se fueron a España. Cómo Dios le cambió la vida a mi tío. Ellos me conocieron borracho, grosero y de todo. No se la creen lo que Dios ha hecho. Pero ahora que están en el Señor sí se lo creen. Y sabes, cuando yo leo esto digo, Señor, tú tenías que haberme sacado. ¿A cuántos Dios sacó de allá cuando tal vez eran la vergüenza? Yo era la vergüenza de la casa. A mí me decían que yo era la oveja negra. Y aparte que un día me dijeron un descalificativo, me dijeron, tú no sirves ni para papel higiénico porque eres negro. No se ofendan los morenitos. Mis hermanas son más claras de piel que yo. Pero cada vez que yo me metía en problema, yo era el problema de la casa. Pero querida iglesia, eso Dios lo cambia. Y yo digo, el Señor me tuvo que sacar para cambiarme. Dice, vamos a volver a leerlo y quiero que lo recibas. Si Dios te sacó con un propósito. Y si tal vez tu necesidad, óigame bien, tu necesidad no te ha dejado ver por qué Dios te tiene aquí, esta palabra te tiene que quitar el velo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Querida iglesia, esa palabra para ti. Toma esa palabra, toma esa palabra. Esa palabra es para ti. Dios te llamó de tierras lejanas. Dios de los confines de la tierra te sacó, te escogió. Mi siervo eres tú, te dice. Te escogí y no te deseché. ¿Sabes? Cuando yo llegué a España, después de 6 meses, como les dije, yo andaba con un pie dentro y un pie fuera. Y cuando la pastora estaba aquí, yo hice de las mías. Y llegué y en una Navidad ella me sienta y me dice, dime la verdad, si me la has vuelto a hacer o qué. Y yo le dije, cariño, sí. Yo dije, me va a agarrar como cuando en el mundo me agarraba a mechoneo y me tiraba. Yo dije, eso va a ser conmigo. ¿Y ahora qué yo hago aquí en España apenas un día? Pero ¿sabes qué? Ya Dios había preparado el corazón de ella. Y ella dijo, vale, pero nunca más lo vuelvas a hacer, yo te perdono. Y fue un perdón genuino que nunca más me sacó en cara nada. Ahí pude ver el poder de Dios también cuando Dios perdona. Pero imagínate que me haya desechado. ¿Qué iba a hacer yo con una maletita en España y sin dinero? Claro que tú me dirías, usted sobrevive si va, pero no haya encontrado el propósito en mi vida. ¿Sabes? Dios te llamó y te trajo, pero no te ha desechado. Si una persona no te desecha, mucho menos Dios te va a desechar. Simplemente créele por encima de tu necesidad, créele por encima de las circunstancias, créele por encima de lo que te falta, créele al Señor, porque Él es el que suple. Si Él suple la fuerza al cansado, imagínate, dice que Él es el pan de vida, sino que no hemos visto a Jesús como el pan de vida. Hoy, pastor, ya se me están yendo los 20. Y termino con esto. Vuelvo al 42, Isaías 42, versículo 9. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. ¿Sabes? Cuando llegamos y aquí habían poquitos,
Y estábamos pidiéndole al Señor que el Señor traiga, que el Señor nos bendiga, porque no podíamos pagar este lugar. Y el Señor nos decía: resistan, perseveren, yo enviaré mi ayuda. Y se cumplieron las primeras cosas. Pero mira lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Tal vez ya se cumplieron las primeras cosas en tu vida. Tú orabas para salir de tu país, tú orabas para que el Señor convierta a tu marido, tú orabas por algo, pero ya se cumplieron las primeras cosas. Pero hay algo más de parte de Dios. Dice: y yo anunciaré las nuevas antes que salgan a luz. Yo las voy a hacer notorias, dice el Señor. Iglesia, lo mejor de Dios está por venir. Ya se cumplieron las primeras cosas en tu vida, y lo mejor de Dios van a ser notorias en tu vida. Si has estado orando y has estado ayunando y llorando, tranquilo, Dios no es deudor de nadie. Dios traerá respuesta y vendrá con una señal. Serán notorias. Querida iglesia, cuando Elías vuelve otra vez a orar por lluvia y manda al criado, y el criado corre e insiste y corre y corre. ¿Sabes qué? Tenemos que insistir nosotros, no tenemos que parar. El criado fue hasta la séptima vez, fue y dijo: veo una pequeña nube del tamaño del puño. Y esa es la señal de que una lluvia vendrá. Una lluvia de bendición. Querida iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde.